Ya estamos de regreso para discutir el tema de la semana. En esta ocasión, el fideicomiso de Morena. Como usted sabe, el INE determinó que este fideicomiso fue un fraude y le aplicó una multa de 197 millones de pesos. Ayer los consejeros del Instituto Nacional Electoral salieron a aclarar que no hay elementos para afirmar que los recursos de dicho fideicomiso hayan sido utilizados en la campaña electoral. Para analizar este tema está con nosotros César Astudillo, experto en Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Primitivo. Con el gusto de estar con ustedes. ¿Fue un fraude o no fue un fraude el fideicomiso de Morena? Mira, de acuerdo a los elementos que yo he podido analizar, desde mi opinión creo que no. No por varias cuestiones. La propia competencia del INE está en entredicho y eso es algo que tendrá que analizar el propio Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque inicialmente la queja del PRI, que es la que motiva la investigación, lo que le pedía al INE era una cuestión, una única cuestión: determinar si Morena había utilizado los recursos públicos que le destina el Estado mexicano a través del INE para ayudar a las personas afectadas por el sismo. De tal suerte que lo que se le pide al INE es muy concreto: determinar si había hecho una transferencia de sus recursos. Y cuando hace, digamos, pero lo que llama la atención es que el INE no solamente responde esto, sino que responde otra cosa que no se le pidió, que es donde justamente entra a analizar el fideicomiso, porque a lo primero responde que no. Incluso recordarás que muchos, no solamente Morena, sino otros partidos, buscaron la forma de recanalizar o canalizar su financiamiento hacia el apoyo a los damnificados del sismo, y el INE salió a decir que eso no se podía porque ciertamente desde la Constitución se etiquetan esos recursos para dos modalidades: gastos de las estructuras de los partidos y gastos de las campañas de los partidos. Incluso se le pidió al INE por escrito una ruta, y en ese escrito el INE responde esto, que eso no se podía hacer y que en consecuencia pues no lo hicieran. Y es donde dice Ciro Murayama, se tenían que regresar los recursos a la Secretaría de Hacienda. Eso es lo que contesta Morena, no toma esta vía, y ahí es donde decide a pesar de que Andrés Manuel López Obrador había dicho en reiteradas ocasiones que iba justamente a derivar el dinero público hacia estos apoyos, lo que hacen es tomar una ruta distinta, y ahí me parece que viene una decisión desafortunada en donde tal vez no tuvieron adecuadamente la asesoría legal. Van y se ponen del lado de un instrumento que por sí mismo genera sospechas, porque incluso... Bueno, es un instrumento que prohíbe López Obrador en sus 50 puntos en la lucha y contra además la hay antecedentes, no solamente antecedentes globales por digamos, la corrupción galopante que hoy vivimos, en donde vemos que se crean estructuras a propósito para tratar de desviar recursos públicos, sino porque los dos asuntos o los tres asuntos previos que la autoridad electoral había conocido, en uno ya se utilizaba esta figura. Recordemos el Pemex Gate, que ahí sí no se utiliza un fideicomiso, pero Amigos de Fox sí. Amigos de Fox utiliza un fideicomiso dentro del cual la asociación Amigos de Fox, digamos, va recibiendo un conjunto de dinero que después sí queda claro, y esa es la diferencia, que ese dinero que se recibe en ese fideicomiso se utiliza para dos cuestiones: uno, para pagar directamente a proveedores de la campaña de Vicente Fox, y dos, para pagar otros, para alimentar una bolsa de recursos a través de la cual se paguen también gastos de campaña. Eso es lo que de alguna manera está en el antecedente, de tal suerte que si ya se habían utilizado estos mecanismos y ya habían sido desautorizados por el INE, pues realmente se pusieron también en un entorno que genera mucha sospecha. Pero vuelvo a lo anterior. ¿Cuál es el tema? Me parece, uno, que debemos de reflexionar, y el INE lo debe hacer con precisión, de por qué cuando se le pregunta una cuestión responde dos. Ahí me parece que hay un activismo también del INE para responder algo que no se le pregunta, porque repito, se le pregunta si el dinero público de Morena se había canalizado al fideicomiso, y eso responde que no. Pero después abre de manera propia, mutuo propio, una segunda investigación en la misma resolución para algo que llama levantar el velo, es decir, desenmascarar quiénes estaban detrás del fideicomiso. Pero me parece que el INE bien
bien, y de hecho debió haberse quedado hasta ahí. Si te preguntaron una cosa en específica... El INE no tiene atribuciones para decir, en este caso específico, para decir incluso si el fideicomiso es legal o no, porque la queja no va por ese lado. Me parece que no, pero justo me parece que no, si hubiera hecho en la resolución lo que salió a decir ayer. Ayer salió a decir un hecho fundamental. Salió a decir que no tiene constancia, que no tiene pruebas que aseguren que el monto de dinero que se recogió en ese fideicomiso se utilizó con un propósito electoral. Y eso era fundamental que lo dijera desde la resolución, porque lo que tiene que hacer el INE en el ámbito de su competencia es analizar una dupla, que es origen, destino de los recursos, y en medio está el mecanismo. Es decir, si el origen es público, claramente tendría competencia, es decir, si de su financiamiento hubo una canalización, ahí sí mantiene su competencia. Pero si aquí determinó que el dinero no era público, sino era privado, debió haberlo concatenado con el destino. Si advertía que tampoco había un uso electoral de estos recursos, ahí debió haber cerrado el expediente y decir, a ver, yo no encuentro elementos dentro de mi competencia, pero eso sí, darle vista a otras autoridades, porque esto claramente otras autoridades lo pueden investigar, la propia FEPADE o la Procuraduría General. Es parte de lo que hizo el INE. Sí, es parte, le dio vista a la FEPADE, pero repito, hay otras instancias, lavado de dinero, por así decirlo, la PGR, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, podrían haber tenido el análisis, pero ese fue el punto. El INE, me parece, careció de exhaustividad. ¿Exhaustividad qué quiere decir? Haber analizado justamente esta dupla. Porque si va a imponer una sanción, lo que tiene que uno comprobar es, primero, que hay en la comisión de una infracción, es decir, de algo que está prohibido por la legislación electoral. Y en segundo lugar, determinar fehacientemente que esa infracción fue responsabilidad de un sujeto o un conjunto de sujetos sobre los que también tiene competencia, es decir, un partido político. Bueno, pues estas dos cosas no quedaron. Ninguna de las dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, repito, hay dinero, sí hay dinero en ese fideicomiso, pero no se demostró que haya dinero público. Claro, los legisladores de Morena aportaron en cantidades, me parece, más de 200,000 pesos. Ahí es donde se plantea la sospecha, ¿no? El mecanismo para canalizar ese recurso. ¿Quién sabe a dónde? Eso es algo que tampoco sabemos. Claro. Y hay quien dice, en épocas electorales, bueno. Exacto. Justo decía yo que el tema es que utilizaron un mecanismo que genera sospechas, porque históricamente ya se ha utilizado y ha sido cuestionado y ha sido sancionado. Es decir, generar un fideicomiso, realmente nada más le faltó pedirle al banco que les diera tarjetas, miles de tarjetas, cada una con sus 2,800 o no sé cuánto dinero era, y que repartieran las tarjetas. Realmente les faltó, digamos, eso. Tuvieron una mala asesoría en un entorno también en donde las normas electorales todas parten de presuponer un uso inadecuado de todas esas ayudas. La norma está generada en base a la sospecha. Totalmente. Incluso hay un precepto dentro de la ley que justamente prohíbe la entrega de cualquier tipo de apoyo directo o indirecto de los partidos políticos, de sus candidatos, a las personas en época electoral, porque justamente presupone, y así lo dice, hay la presunción de que eso genera coacción en el electorado, de tal suerte que, digamos, se pusieron en un entorno basado en la sospecha y lo hicieron inadecuadamente, pero repito, lo que tenemos que ver es que me parece que tuvo un activismo inusitado, se le preguntó una cosa y respondió dos cosas, y después no concatenó estos elementos, repito, origen, destino y mecanismo. Ahí está la diferencia, por ejemplo, con lo que sucedió en Pemex Gate y Amigos de Fox. Pemex Gate, claramente, recursos públicos, se canalizan a través del sindicato petrolero, pero queda constancia de que ese dinero entra a las arcas del PRI. El partido. ¿Sí? Y que se gastan en el ámbito de la campaña. Y en Amigos de Fox eso es fundamental. Al revés, recursos privados que van exactamente a recursos privados
con lo cual ahí parecería no haber problema. Sí los hay porque hay incluso entes prohibidos. A la entrada, pero sí a la salida. Hay empresas y hay quienes aportan desde como personas extranjeras, que eso está prohibido, pero también se comprueba de que directamente de esos dineros, repito, pagan gastos de campaña, y entonces ahí está el vínculo. Ese es el vínculo que no se comprueba en esta resolución, y me parece que hay todos los elementos para que realmente el tribunal diga que el INE se extralimitó y que quite la sanción. Tenemos que concluir, César. Ahí me parece que 3 preguntas. 1, ¿qué va a pasar con esa sanción en el tribunal? Porque finalmente es una sanción que va a ser apelada. El tribunal, sí, ya está apelada. El tribunal puede hacer 2 cosas. 1, dado que hay falta de exhaustividad para imponer la sanción, porque no se acoplaron estos 3 elementos de origen, destino y mecanismo, 1 lo que puede hacer es regresarle al INE para que haga bien la para que profundice la investigación, porque además la hizo muy rápido, la hizo en menos de 3 meses, lo cual también es inusitado. En segundo lugar, directamente puede decir que de los elementos que hay en la resolución no se cumplen, digamos, los requisitos para imponer una sanción de esa naturaleza, y en ese sentido quitarla. Es decir, lo puede regresar para que sigan investigando, o lo puede quitar. O lo puede quitar. Segundo punto. ¿Qué pasa con el tema en sí del fideicomiso? Porque, bueno, al darse vista a otras instancias, este caso en lo electoral puede cerrarse, pero puede seguirse investigando. Claro, porque, por ejemplo, si hay irregularidades ahí, directamente revisé los documentos constitutivos del fideicomiso, y claramente se dice que nada más se podían aceptar recursos al fideicomiso en cheque o en transferencia electrónica. En ningún momento se dijo que se deberían aceptar recursos en efectivo, y se aceptaron. Con lo cual ahí también las autoridades bancarias, probablemente la Comisión Bancaria, tenga que entrar para ver el inadecuado manejo del fideicomiso por parte del propio banco. Y sería una sanción, sería sancionable para el banco. Y después otras instancias pueden entrar, repito, hay muchos legisladores de Morena que aportaron. Se me hace que ahí también vimos recursos que se manejan discrecionalmente en las cámaras, que al final discurrieron por ahí. Ahí tendría que entrar probablemente la Auditoría Superior de la Federación, es decir, sí hay posibilidad y necesidad caso debe de tener seguirlo, cuerda para seguirlo. Para transparentarlo por completo. ¿Cómo queda el INE ante esto? Mira, yo creo que el INE ahorita queda debilitado. Lo que salió a decir ayer fue justamente a partir, creo, de valorar el impacto tan negativo que tuvo. Me parece que fue presa de sus propios éxitos pasados, porque Pemex Gate le salió bien, amigos de Fox, y Monex, con todo ¿también? Monex finalmente dejó un precedente, fue víctima de sus éxitos pasados, fue víctima también de la sobresaturación de atribuciones, porque hay cosas que no debemos pedirle. Hay quienes están pidiendo justamente que busque quiénes son los que aportaron, es decir, para ver si es lícito o no. Eso ya no le toca al INE, pero sí donde me parece que fue también víctima de un expediente mal elaborado, carente de exhaustividad, y por eso salió ayer a decir, repito, algo que debió haber dicho desde el expediente y que no lo dijo, es decir, no se comprobó el uso electoral de esos recursos, y eso hacía que debiera en su momento retrotraerse a decir, si yo no encuentro que hay recursos públicos involucrados y que no hay uso electoral involucrado, hasta ahí lo dejo. ¿Por qué? Porque esas son mis 2 competencias. Muy bien. No lo hizo. César, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Primitivo. Muy buenas noches. Aquí termina la edición de hoy. Gracias por habernos acompañado. Mañana lo espera Leo Zuckerman en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.